Buenos días. Bueno, vamos a retomar las clases con la parte que corresponde a endocrinología, el sistema endocrino. Vamos a hacer un repaso de las definiciones y funciones del sistema endocrino compuesto por glándulas y hormonas que van a actuar a nivel local o a distancia para generar una respuesta en los órganos blancos o en los órganos que cumplan de diferentes funciones en base a las características de estas hormonas. Las hormonas son mediadores que van a generar una respuesta, ya sea de estímulo, de inhibición, de crecimiento, de desarrollo, generando reacciones y respuestas que, bueno, vamos a ir determinando en base a cada una de las que veamos hoy, qué efecto tienen a corto, a mediano y largo plazo. En cuanto a la fisiopatología general del sistema endocrino, estamos hablando en cuanto a su funcionamiento y a sus alteraciones. Vamos a ver qué misión y funciones tiene este sistema endocrino, los mecanismos de acción de las hormonas, el sistema ligando-receptor, la fisiopatología de los trastornos hormonales, la transmisión de las señales de estas hormonas a través de los receptores de membrana en las células y dentro de las células, qué tipo de trastornos van a alterar la sensibilidad a las hormonas por parte de las células. Y luego vamos a clasificar a los trastornos del sistema endocrino. Según Guillemin, esta es una buena definición, una hormona sería cualquier sustancia que liberada por una célula actuase sobre otra célula, tanto cercana como lejana, e independientemente de la singularidad o ubicuidad de su origen y sin tener en cuenta la vía empleada para su transporte, sea esta circulación sanguínea, flujo axoplásmico o espacio intersticial. Quiere decir que cualquier sustancia que va a actuar cercana o lejanamente sobre otra célula u otro órgano u otra función, se la va a considerar como una hormona. Fíjense, el concepto de la hormona es que estimula, pero uno puede estimular una activación o una inhibición, Son mensajeros químicos, las hormonas, son producidas por tejidos específicos que son transportadas luego por el sistema vascular en general para afectar otros tejidos y coordinan y regulan procesos fisiológicos integrando las distintas partes del cuerpo para mantener la homeostasis. Tengo algún efecto de las letras. Las glándulas pueden ser endócrinas, recordemos, que no tienen un conducto de secreción y que se van a volcar a la sangre a través de los capilares. Los capilares van a estar en íntimo contacto con las células productoras de la hormona y entonces al producirla la célula la libera hacia el torrente sanguíneo. A través del torrente sanguíneo van a llegar a diferentes órganos para cumplir diferentes funciones. Las glándulas pueden ser también exócrinas. Su secreción va a ser vertida a conductos que de menor a mayor tamaño luego se vierten, por ejemplo, en los órganos digestivos, en el tubo digestivo, en la boca, en la piel, etc. Tiene una excreción al exterior. Y luego hay glándulas que son mixtas, que tienen un componente endocrino y otro exócrino. Este sería un ejemplo, por ejemplo, el páncreas, que tiene una parte endocrina que secreta hacia la sangre la hormona ¿cuál? Insulina y glucagón, y excreta hacia el exterior el jugo pancreático, la amilasa y otras más. Son las enzimas digestivas, se van a ir al exterior, quiere decir al tubo digestivo a través de conductos, el conducto pancreático mayor y menor, de Wilson y de Santorini. Recordemos que teníamos sistemas de control de los procesos fisiológicos, el sistema nervioso,
Las señales son eléctricas en su mayoría y tienen un efecto rápido y de corta duración. ¿Qué se desprende de esto? La señal eléctrica es la mayor parte de la manera, el proceso fisiológico del sistema nervioso para conducir los mensajes, los estímulos o las inhibiciones. Pero a través de las hendiduras sinápticas hay neurotransmisores, que muchos de ellos son hormonas, que van a mediar la transmisión de este sistema nervioso. En la neurona va a ser una transmisión eléctrica, pero cuando llega al axón libera acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, histamina y provoca una reacción a través de sea un órgano a donde termina ese axón, un órgano endocrino, un músculo o otra neurona, la cual va a seguir transmitiendo a través de la electricidad el estímulo. Y siempre hablábamos de la adaptación al medio. Tenemos procesos fisiológicos rápidos, que va a ser el sistema nervioso, y procesos fisiológicos lentos, que va a ser el sistema endocrino. Las señales van a ser químicas, es el efecto más lento y sostenido. Y la vía de transmisión de las hormonas o de transporte va a ser generalmente la sangre, pero también puede ser el líquido extracelular, el intersticio. Siempre va a necesitar un receptor para actuar, y ahora lo vamos a ver en detalle. Entonces, las funciones controladas por el sistema endocrino. Tenemos por este lado la función corporal y el efecto de las hormonas sobre esa función corporal. Sobre el crecimiento y desarrollo, por ejemplo, vamos a tener los efectos hormonales para estimular la división y diferenciación celular. Son dos cosas diferentes. La división es simplemente el aumento del número de células a través de la citocinesis. ¿Se acuerdan? En mitosis o en meiosis, la citocinesis era, una vez duplicado todo el sistema de órganos dentro de la célula y habiendo aumentado su volumen, el citoplasma se divide en dos células nuevas. Se crea como un reloj de arena en el centro de la célula, en el ecuador de la célula, y se provoca la división para dos células hijas. La diferenciación celular es el desarrollo que va teniendo cada célula en base a la función que va a cumplir. Una célula que está destinada a transmitir estímulos nerviosos como una neurona no se va a desarrollar de la misma manera que una célula del intestino delgado, cuya función principal es la de absorber nutrientes para verterlos a la sangre o al líquido, al quilo, que es el líquido que lleva la absorción intestinal hacia el hígado. Y esa es la diferenciación celular. Por supuesto que está diferenciada desde un mensaje o una carga genética. La genética va a hacer que unas células se diferencien a un tipo y otras a otro tipo de célula. En cuanto a la función reproducción, los efectos hormonales son importantísimos, por supuesto. La conducta sexual está mediada por las hormonas. Está probado que bajas concentraciones de hormonas en sangre van a imponer en esa persona una conducta sexual disminuida, y las concentraciones normales va a tener una conducta sexual normal y, bueno, en el caso del ser humano no va a ser cíclica, pero en el caso de los animales, por ejemplo, va a tener su ciclo, su época, su etapa de celo, como lo conocemos así en los animales. En cuanto a los órganos sexuales, las hormonas van a mediar el crecimiento, la diferenciación, la aparición de los caracteres sexuales secundarios, como la voz grave en el hombre, el desarrollo de las mamas, la distribución del vello pubiano, la forma de las caderas y de la cintura, el desarrollo muscular, luego, bueno, todo lo que tiene que ver con las características de cada sexo. La gametogénesis, que es la formación de los ovarios, de los óvulos y los espermatozoides,
y el desarrollo y diferenciación de los mismos, la preparación para que sean células fértiles, está también mediada por las hormonas. Y bueno, el ciclo menstrual, como lo vimos en fisiología, está mediado enteramente por cambios, ya sea en los ovarios con el proceso de la ovulación y el útero con el desarrollo del endometrio. Va a estar mediado enteramente por órdenes endocrinas, ¿sí? Por hormonas. ¿Se acuerdan? La FSH, la LH, que eran las hormonas hipofisarias, y los estrógenos, la progesterona, la testosterona y los andrógenos, ¿sí? En cuanto al metabolismo intermedio, la producción, utilización y almacenamiento de energía está mediado por hormonas, la insulina, el glucagón, la adrenalina, etc. Principalmente la insulina. La homeostasis del medio interno, ¿sí? El equilibrio entre las diferentes funciones, la presión sanguínea, la excreción de agua, con por ejemplo los mineralocorticoides, que la aldosterona principalmente, que disminuye la excreción de agua, aumenta la presión arterial. La concentración sanguínea de glucosa, minerales, gases, hidrogeniones, células sanguíneas, muchos tienen que ver con las hormonas. La célula sanguínea, por ejemplo, con la eritropoyetina, que está formada en el aparato yuxtaglomerular en el riñón, en los riñones. El control de los procesos digestivos, la conducta alimentaria también está mediada por el efecto de las hormonas. Y las respuestas al estrés, la respuesta rápida va a ser por el sistema nervioso, y la respuesta mediana y lenta también va a estar mediada por el sistema hormonal. Va a manejar reacciones generales de adaptación y la conducta social, por ejemplo. Lo que hablábamos hoy de los receptores, acá tenemos un ejemplo de una célula que va a producir una hormona. Este sistema de transporte, por ejemplo, es la sangre, porque la célula está produciendo una hormona que pasa al torrente sanguíneo, viaja por el torrente sanguíneo y llega a una célula que tiene un receptor que va a reconocer esta hormona. Si la reconoce como la hormona que desencadena una función en esa célula, entonces va a encajar en este receptor, y este receptor, al ser modificado por la hormona, va a provocar una reacción en cadena en esta célula para que se produzca determinada proteína. Esta proteína codificará o va a desencadenar el efecto que esa hormona tenía como función principal. El sistema endocrino está formado por células secretoras especializadas. Claro, especializadas en que cada una formar una hormona diferente. Además de las glándulas endocrinas, existen otros órganos que contienen células secretoras. Cuando fracasa la función principal de ese órgano, puede fracasar también su función endocrina. ¿Qué quiere decir esto? Si la tiroides, que forma hormona tiroides, va a fracasar en la función de formar la hormona tiroidea, también va a fracasar la función endocrina. Pero podemos hablar de que hay otros órganos que tienen en su parénquima o en sus tejidos células formadoras de hormonas. Después los veremos. Acá vemos en este caso, bueno, ejemplos de glándulas endocrinas. Los testículos, si bien tienen células germinativas, también forman la hormona luteinizante, las distintas hormonas que no solo van a formar parte de, o sea, ese tejido, ese órgano no solo va a tener una función endocrina, sino que también tiene otras funciones. El páncreas tiene función exócrina, pero también tiene células que producen insulina, una función endocrina. Las glándulas adrenales, por arriba de los riñones, los riñones, por ejemplo, tienen como su función principal la excreción de orina,
pero también regulan la presión arterial, equilibran el medio interno, etc. Y forman la eritropoyetina que va a estimular a la serie roja para que se produzcan glóbulos rojos. El hipotálamo que produce las hormonas estimulantes para la hipófisis y la hipófisis forma hormonas estimulantes para el resto del sistema endocrino. Aquí está un gran regulador de la función endocrina y se lo denomina sistema hipotálamo hipofisiario glandular. Es un eje en 3 niveles. Tenemos el útero, el ovario, etc. Bueno, más ejemplos de lo mismo. Fíjense, acá tenemos el hipotálamo. Acá está un sistema porta sanguíneo. Sistema porta quiere decir que tiene una red capilar, o sea, alimentada por una arteriola, que luego forma de nuevo vasos y luego se divide nuevamente en una red capilar. Esto no es frecuente, se ve en muy poquititos lugares y se llama un sistema porta. Se repite, por ejemplo, en el hígado y creo que en el vaso también. Pero bueno, el hígado es el otro sistema porta conocido. ¿A qué está destinado este dibujo? Es la organización en cascada de los ejes neuroendocrinos. El eje neuroendocrino que les di recién es el hipotálamo, hipófisis y glándulas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la hormona tiroidea que se va a secretar o a formar y liberar a la sangre en la tiroides obedece a un estímulo que es la TSH, que está liberada, acá la ven, por la hipófisis. La TSH estimula la secreción de hormona tiroidea. Pero a su vez la TSH está estimulada por una hormona hipotalámica que llega a través de este sistema de vasos, que es la TRH. Sería la tirotrofina releasing hormone. Esta es stimulating y la otra es releasing. Bueno, son diferentes nombres, pero acá es TRH, TSH y hormona tiroidea, T3 y T4. Esto quiere decir que el hipotálamo estimule la hipófisis para que la hipófisis estimule a la tiroides. Así tenemos también otros órganos, como por ejemplo el ovario, los ovarios, los testículos, la glándula mamaria, etc. La adenohipófisis y neurohipófisis son dos partes de la glándula hipófisis que se comportan como órganos separados. La adenohipófisis forma todas estas hormonas y la oxitocina va a estar formada por la neurohipófisis, que es la parte anterior. Entonces, la GnRH va a ser la hormona hipotalámica estimulante para la GH, que es la LH y FSH, que son las hormonas que van a estimular la secreción y la función de los ovarios y los testículos. Entonces ahí tenemos que la GnRH estimula la LH y FSH y la LH y FSH estimulan la secreción ovárica y testicular. ¿Se acuerdan cuando vimos las curvas del ciclo menstrual donde estas hormonas participan activamente? La prolactina va a ser una hormona hipofisiaria que actúa a nivel mamario y estimula la formación de leche en los asinos mamarios. La oxitocina, que es una hormona que se secreta por la neurohipófisis, que es esta parte, va a hacer que se contraigan los alvéolos y los conductos para la eyaculación de la leche. Entonces podemos decir que la función mamaria va a estar regulada hormonalmente y va a estar estimulada en dos partes. Una parte, que es la producción de leche, va a estar estimulada por la prolactina, y la otra parte, que va a ser la eyaculación de la leche, la excreción de la leche, va a ser mediada por la oxitocina. La oxitocina, a su vez, actúa a nivel del útero durante el trabajo de parto y lo que hace es aumentar la contractibilidad y la frecuencia de contracciones del útero. Es una hormona que se va a secretar
durante el trabajo de parto para que se pueda expulsar el feto. Y así tenemos muchos ejemplos. Fíjense, hipotálamo estimula la hipófisis y la hipófisis va a estimular a los diferentes órganos endocrinos. La ACTH, adenocorticotrofina, va a estimular a la corteza suprarrenal o adrenal, se la puede llamar de las dos maneras. Se la llama así a la glándula suprarrenal porque está justo por arriba del polo superior del riñón y no tienen nada que ver uno con otro, aunque están pegados. Tienen suprarrenal el nombre, pero en realidad es un órgano totalmente diferente. Y va a formar mineralocorticoides como la aldosterona, glucocorticoides que son antiinflamatorios naturales, y la médula va a formar adrenalina. La médula que forma adrenalina y la secreta inmediatamente la sangre va a tener muchos terminales nerviosos porque forma parte de la respuesta rápida al estrés, lo cual necesita que se transmita por electricidad y no por sangre para que sea más rápido. Entonces el sistema nervioso, con su respuesta rápida, va a estimular a la médula suprarrenal para que libere adrenalina y noradrenalina al torrente sanguíneo y provoque todas las funciones que ustedes ya saben de la alerta, de la emergencia, de la corrida, de la defensa. Aumento de la presión arterial, frecuencia cardíaca, las 4 propiedades cardíacas, etc. Entonces, cuando vemos con anterioridad que hay regulaciones dentro del sistema endocrino, tenemos que hablar del sistema de retroalimentación o feedback. La retroalimentación, ¿qué quiere decir? Cuando un sistema de regulación hace que un estímulo provoque la formación de un producto, esta aparición de producto puede estimular o inhibir a su regulador. Tenemos un ejemplo negativo cuando el aumento del producto inhibe la estimulación y una retroalimentación positiva que el aumento del producto estimula más a la estimulación de la formación de este producto. Si nosotros tenemos una fábrica de alpargatas, ¿no? ¿Qué es esta? El sistema 2. Hay un jefe que da órdenes, que estimula a los trabajadores para que produzcan alpargatas. Hay mucha alpargata, aumenta el producto, entonces el jefe va a decir, bueno, paren, porque nos están sobrando alpargatas. Eso, el aumento del producto inhibe al estimulador de este sistema. Eso es un feedback negativo. Un feedback positivo quiere decir cuando aumenta el producto, se aumenta la producción de este producto. Hay muy pocos ejemplos de feedback positivo y uno de ellos es la cascada de coagulación, donde el aumento del producto va provocando más cascada y más producción de estos factores. ¿Y por qué? Bueno, con la coagulación, cuanto más coágulo hay, el sistema interpreta que más se necesita porque persiste la hemorragia. Los sistemas de retroalimentación positiva tienen doble filo porque cuando se descontrolan no tiene fin y hablando del mismo estímulo, por ejemplo, que recibe el sistema de coagulación, cuando hablamos de coagulación intravascular diseminada, es una sobreestimulación del sistema de coagulación, a donde se consumen todos los factores, ya no se pueden producir porque no da la velocidad y se provoca una coagulopatía y sangrado. Este es el feedback más frecuente, casi general, que es el feedback negativo. Si tenemos mucha producción de una hormona, se inhibe en sí misma, ¿sí? Perdón.
Características que deben cumplir los órganos endócrinos. Tienen que tener células secretoras especializadas, responden